Venimos escuchando hablar mucho sobre el registro de alquileres. Pero, ¿qué es? ¿A quién beneficia? ¿A quién perjudica? Se quiere evitar la informalidad dentro del rubro. ¿Pero qué va a pasar? Bueno, atención, Estanislao Puelles Milán, el presidente del Colegio de Corredores Públicos de Mendoza, está con nosotros. ¿Cómo le va, Estanislao? ¿Qué tal? Buen día, gracias por atendernos. Gracias por estar acá, porque tenemos muchas dudas al respecto. Muchísimas. ¿Se puede explicar fácil qué es este registro de alquileres? Sí, a ver, desde el punto de vista impositivo no cambia sustancialmente la situación, porque como cualquier actividad económica, uno debe facturar sus ingresos y pagar los impuestos correspondientes. Bueno, sí. El tema de alquilar una propiedad es una actividad económica para la AFIP, por lo cual se debería facturar ese alquiler y pagar los impuestos que correspondan. Ahora, si lo analizamos desde el punto de vista del mercado inmobiliario, el tema es mucho más complicado, porque si esta medida, que en realidad lo que hace es obligar a los locadores o propietarios a inscribir los contratos en la AFIP, esta medida en un contexto hoy de una incertidumbre enorme por la nueva ley de alquileres, al congelamiento que ya vamos a llegar prácticamente un año a través de los DNU presidenciales, bueno, la situación realmente del mercado locativo es muy compleja. Estamos estimando que el 30% de la oferta inmobiliaria se ha retraído. Es decir, que hoy hay muchos propietarios que prefieren vender los inmuebles y no alquilarlos, ¿no? Entonces, sí, en este contexto, más una bajísima rentabilidad prácticamente del 2% anual sobre el capital invertido que hoy tiene una renta, bueno, la verdad que es un combo difícil y se le agrega esta medida de la AFIP, que bueno, en realidad lo que puede hacer es o retraer más la oferta o en su defecto, lo que sería mucho más perjudicial para los inquilinos, es que, por ejemplo, una jubilada que tiene un departamentito alquilado y no es monotributista y se tiene que inscribir, es probable que ese costo del monotributo lo traslade al costo del alquiler. En definitiva, se termina perjudicando el inquilino, ¿no? O sea, no estás de acuerdo para nada. Con la medida de la AFIP sí, pero en un contexto distinto. Es más, es lo que corresponde. Claro, decir, esa jubilada que está cobrando un alquiler está percibiendo un ingreso que cualquiera de nosotros lo percibe y tiene que tributar. O sea, eso no hay discusión, que no tiene que estar legalizado e inscrito en la AFIP. Exactamente. El problema es el contexto en el que estamos hoy actualmente, sumado a la ley de alquileres, los DNU. Recordemos que llevamos ya un congelamiento de casi un año, ¿no? En un contexto con una inflación de prácticamente el 4% mensual, y la verdad que decirle a doña Rosa que no puede aumentar absolutamente nada durante un año su alquiler, y es como realmente sumamente complejo. Y hay un tema que nadie lo dice, no lo escucho, pero se trata de una medida para los propietarios, pero ojo, que los inquilinos van a tener que justificar los ingresos por los alquileres que pagan. No sé si... Sí, al estar registrado. Y además, pienso que les pueden subir el alquiler. Porque bueno, también... Además, que se traslada eso que vos tributás, que será IVA más ingresos brutos, un 25%. No, porque en el caso de viviendas, no es... ¿Qué tributás ahí? Sería ingresos brutos, monotributo en el caso del sistema de monotributo, pero no pagan IVA cuando es con destino vivienda, sí en los comerciales, ¿no? Por eso que sería un 5% entonces, depende del ingreso bruto, más o menos. Exactamente. Pero ese no es el problema, sino es el contexto en el que estamos, ¿no? Los inquilinos, como digo, porque a ver, la AFIP va a tomar conocimiento de un contrato firmado por ambas partes. Sí. Claro. Entonces, los inquilinos, que esto yo no se lo escucho decir a quienes dicen proteger a los inquilinos, es que van a tener que justificar también esos ingresos para justificar el pago de un alquiler. No sé si... Pero si tenés un sueldo blanqueado, digamos, se entiende que... En ese caso. Igual hay que diferenciar, me parece. Cuando vas a alquilás con una inmobiliaria, vos tenés que llevar tu bono de sueldo, el 3 garante con propiedad, o sea, los requisitos por ahí son muchísimos, eso también hay que ser honesto, muchas veces, entonces no te queda otra que irte por ahí a lo ilegal, por así decirlo, que es de palabra, donde alquilás, como decís, a un jubilado, de palabra, y bueno, ahí seguramente no está inscripto y tampoco los requisitos son tantos, pero digamos, hay también una diferencia a la hora de alquilar. Me prendo lo que dice Juan Pablo, porque quería preguntarte, que se haya tomado esta medida ahora, que la AFIP salga a pedir un registro de alquileres, ¿significa que ha descubierto parece como demasiado, ¿no? Pero se sabe que hay mucha cosa en negro, mucha transacción en negro, ilegal, no registrada? Bueno, el mismo gobierno ha dicho que el 40% de la economía en la Argentina está en negro, ¿no? O sea, el trabajo informal cada vez mayor y pasa lo mismo con la actividad económica. Entonces,
O sea, es una situación realmente compleja. Lo que nosotros decimos, esta medida, que está muy bien y es lo que corresponde, por eso digo, impositivamente no ha cambiado nada. Cualquier persona que tiene un ingreso por una actividad económica debe pagar los impuestos que correspondan. Hasta ahí está perfecto. Ahora, en este contexto en que los inquilinos cada vez tienen menos oferta, nosotros estamos, los corredores inmobiliarios, estamos viendo una especie de, en el llamado, ¿no?, a la inmobiliaria pidiendo un alquiler, una especie como de desesperación de muchos inquilinos que no encuentran qué alquilar. Sí. Entonces, en vez de volcar oferta, o sea, dar señales concretas para que la gente siga invirtiendo en inmuebles, doña Rosa, en vez de comprar dólares, compre un inmueble y a su vez lo vuelque al alquiler, bueno, en realidad lo que está haciendo el gobierno es justamente todo lo contrario, está espantando la inversión inmobiliaria. Nosotros hemos hecho, ahora casualmente hoy hemos presentado al Gobierno Nacional una propuesta desde COFESI, del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios, donde hay dos aspectos. Primero, una tarjeta alquilar, así como existe la tarjeta alimentar, la tarjeta alquilar que pueda financiar de algún modo a aquellos que han contraído deudas, aquellos inquilinos que han contraído deuda durante la vigencia de este congelamiento, que por suerte, y esto cabe aclararlo, es muy baja. Nosotros de los relevamientos que venimos haciendo, tanto con el Colegio de una provincia como a nivel nacional, menos del 10% de los inquilinos no ha podido pagar el mes de diciembre. Es decir, que cada 10 inquilinos, uno solo no ha podido pagar el mes de diciembre. Esto es todo un dato porque habla de la realidad del mercado. Es decir, los inquilinos están pagando los alquileres, ¿no? Sí, ahora vos decís, es una medida que está bien, digamos, que se debe hacer, pero no se hace. Digo, el gobierno entiende que hay mucha informalidad y que hay mucho incumplimiento. Por otro lado, vos decís, no son medidas que ayuden al mercado, que colaboren para nada. Y, digo, para seguir entendiendo, acá estaría perjudicado entonces el dueño y el que alquila. Digo, va a perjudicar a todos. Bueno, a ver, hay que ver cómo se va a comportar el mercado, porque algo que tiene el mercado inmobiliario, que funciona como tal, porque hay miles de oferentes, miles de demandantes, está tan atomizado que no es un mercado donde 4 o 3 jugadores se ponen de acuerdo con un precio. El mercado inmobiliario, cuando uno dice, veo precios disímiles en los portales, es porque el mercado inmobiliario empieza a ajustar sus precios a la alza o a la baja de a poco, porque no hay 2 o 3 tipos que digan, bueno, bajamos los alquileres, es un mercado realmente que funciona como tal. Ahora, Estanislao, se huele por ahí que algunos dicen propietarios, dicen, prefiero tenerlo ocioso, sin ocupar, que mal alquilado. ¿Es tan real eso? Sí, es tan real. Cuando la rentabilidad es tan magra como hoy, del 2%, cuando históricamente fue casi el 7% anual sobre el capital invertido, sumado a todo este intervencionismo compulsivo del Estado, porque, a ver, tenemos que el congelamiento de los alquileres, nosotros desde las instituciones dijimos que era una medida que era necesaria, pero una medida temporal, por 180 días como fue el primer DNU, por la emergencia que había sanitaria y por la pandemia. Ahora, dijimos que de ninguna manera se podía seguir extendiendo porque era una agonía. De hecho, nosotros en Mendoza y en el país, la situación desde mayo del año pasado, la economía se empezó a reactivar, la cuarentena se flexibilizó, entonces las condiciones que estaban desde marzo cuando se impuso este congelamiento, hoy actualmente no están. Todo el mundo está trabajando, está con sus actividades, más allá de la situación económica que no podemos desconocer, que es muy compleja, pero la situación por la pandemia o por la cuarentena ya dejó de estar desde hace ya muchos meses. Estamos todos con actividades, ¿no? Ni hablar de, bueno... Lo que no significa que los ingresos hayan variado, digo, así como se congelaron los alquileres, también los sueldos están congelados. Exactamente, bueno, volvemos... No tengo más plata para pagar una actualización por ahí, ¿no? Claro, volvemos al problema de fondo, que es la inflación. Nosotros desde el 2018 empezamos a ver este problema, lo dijimos, porque veíamos que los alquileres aumentaban, siempre aumentaron por debajo de la inflación, quiero aclararlo, en los últimos años, salvo este año los alquileres han aumentado por encima de la inflación, estamos hablando de prácticamente un 45%, cuando tuvimos una inflación de cerca del 36%, tengo entendido, por lo cual en muchos años es el primer año que aumentan los alquileres por encima de la inflación, y esto tiene mucho que ver con el problema de la ley de alquileres, que ahora la gente no se puede poner de acuerdo con la actualización, o sea, las partes. Ahora depende del Banco Central que va a dar este promedio de actualización, que todavía no entendemos por qué el Banco Central y no el INDEC, por ejemplo, que es el organismo que correspondería. Pero bueno, esta incertidumbre de los propietarios, ¿qué pasó? Anticipó un aumento. Es decir, los propietarios
no las inmobiliarias, esto quiero aclararlo, porque el dueño del inmueble es el propietario, anticiparon ese posible ajuste por debajo de inflación, y acá se explica un poco los aumentos de los alquileres, ¿no? Eso le iba a decir, ¿por qué hay tantas variantes en los precios? Pasan de 15.000 a 20.000 pesos. ¿Cuánto debería cobrarse por un alquiler, por ejemplo, de una casa con 2 habitaciones? Bueno, acá está cuando hablamos de la atomización del mercado inmobiliario, por eso funciona como mercado realmente, porque todos los inmuebles son distintos entre sí. Hay un departamento, por ejemplo, que puede tener las mismas características en un mismo edificio, uno puede estar en el primer piso y otro en el quinto, y valer distinto. De todas formas, ¿por qué está esa disparidad? Justamente porque el mercado inmobiliario no es una persona que se pone de acuerdo con los valores, sino que son muchas personas, son muchos actores, miles en todo el país, que deciden y toman decisiones sobre su inversión y sobre su inmueble, ¿no? Claro. Entonces ahí hay una disparidad. Claro, pero realmente a veces es abismal la diferencia. Bueno, a ver, aquellos inmuebles que están realmente sobrevaluados no se alquilan, ¿eh? Eso está demostrado, siempre pasó. Y aquellos que están acomodados al valor de mercado real se alquilan fácilmente. Lo mismo y pasa hoy con más las que nunca. expensas. Lo mismo pasa con las expensas. Por ahí hay muchos departamentos, edificios que no hay como una lógica. O sea, te pueden cobrar 2.000, 3.000, 5.000, 8.000. Digo, también hay depende de los servicios. variables. Claro, depende de los servicios del consorcio, y también depende mucho de la cantidad de unidades que hayan en ese edificio, porque no es lo mismo prorratear el gasto común entre 10 departamentos que entre 50. El dato ese de las expensas es muy significativo. Hoy hay consorcios que están pagando expensas casi el 50% de lo que vale un alquiler. Esa es la realidad hoy del contexto del mercado inmobiliario, y por eso... Pero está mal. Digo, en bueno, mi caso, así que sí, puedo dar fe, claro, del tema, puedo hablar. No hay lógica, digo, claro. No hay que controle, digo, los consorcios son un caso aparte, las administraciones quizás son más otro tema. compensan lo que no pueden aumentar en las expensas. Te viene un papel que te dice, bueno, limpieza, qué sé yo, qué sé cuánto, y vos decís, pero ¿dónde están? ¿Qué pasó acá? ¿Qué se rompió? ¿Qué debo? Una locura, digo, no hay lógica. Eso tiene más que ver con la administración y con el administrador que lleva el consorcio. Una de las cosas rescatables de la nueva ley de alquileres es justamente que dice expresamente que las expensas extraordinarias deben ser pagadas por los propietarios y no por los inquilinos, porque muchas veces se cometían algunas injusticias o irregularidades con respecto a este tema. ¿Por qué? Porque le trasladaban el gasto de la expensa extraordinaria, que como expensa extraordinaria es un gasto único, que en realidad lo que hace es beneficiar a la propiedad, es decir, al propietario, se lo pasaban al inquilino. Bueno, la ley de alquileres establece claramente que las expensas extraordinarias son a cargo del propietario y no del inquilino. Perdón, Estanislao, ¿a qué te referís con expensas extraordinarias? Gastos extraordinarios son, por ejemplo, una mejora en el edificio. ¿No? Pintar el por ejemplo, edificio, pintar el edificio es una mejora que no la debe asumir el inquilino, porque es una mejora que puede durar 10 años, entonces no corresponde... Vamos a plantar un árbol nuevo en el jardín. Exacto. Eso va a quedar hasta que crezca el arbolito ahí, eso sería... Exactamente. Vamos a poner cerco perimetral, por ejemplo, para seguridad. Eso sería una expensa extraordinaria, un gasto extraordinario. Por ejemplo, la puesta en condiciones de un ascensor, ¿no? Sí. ¿El aguinaldo de un conserje o seguridad es un gasto extraordinario o no? Porque por ahí son muchas personas y llevan años trabajando en el lugar, y los sueldos son elevados, y también, bueno, hay gastos que, 2 momentos del año tenés aguinaldo, perfecto. ¿Eso lo tiene que pagar quién, por ejemplo? No, esos son gastos comunes. Portería, o sea, los servicios de un portero, seguridad, la luz común de un edificio, el mantenimiento, si lo hay, de un espacio verde. Esos son gastos comunes, y eso es lo que corresponde al inquilino, porque lo usa y lo goza el inquilino, ¿no? Exacto. Te hago una última pregunta de mi parte, al menos. Así como cuando en la compra-venta se habla mucho del punto, la ubicación, la localización de la propiedad que se va a vender o que se va a comprar, depende de dónde se vea, ¿no? Hay puntos que dicen mata el valor real de la propiedad como propiedad en sí. El caso del alquiler, ¿qué cosas tiene que tener en cuenta una persona que va a alquilar? ¿Qué es lo que puede hacer que varíe, como decía Marina, el precio? Los amenities, seguridad en el edificio, si el portón es automatizado o no, ¿este tipo de cosas o qué? 2 cosas básicamente. Sí, la ubicación es preponderante. Ajá. Por ejemplo, el acceso al transporte público, el acceso a las ciudades,
es muy importante. Bien. Hoy eso los inquilinos lo tienen muy presente porque a veces una ubicación te hace tener menos gastos de transporte, ¿no? Con todo lo que implica hoy el transporte. Después el otro son las comodidades del inmueble, ¿no? Cuántos dormitorios, living, comedor, cocina, cuántos baños. Yo diría que esos dos aspectos son los más importantes. Después lo que tiene que ver con los amenities, con la seguridad, va por otro lado, que tiene que ver con las expensas. Por eso muchos inquilinos, no solamente cuando llaman a la inmobiliaria preguntan por las características de ubicación del inmueble, sino cuánto paga de expensas. Claro. Entonces, en aquellos consorcios donde las expensas han aumentado mucho, las expensas han aumentado en un año más del 60%. Claro. Los alquileres prácticamente nada, congelados, ¿no? Claro, bueno, el inquilino hoy, el llamado del inquilino, el tema de expensas es una pregunta, digamos, principal, ¿no? Lo último, recortito para cerrar. ¿Este registro de alquileres puede hacer subir los alquileres aún más ahora en el corto plazo? Es una posibilidad, sí. Para aquella gente que tenga que inscribirse, por ejemplo, como decía anteriormente en este ejemplo, una jubilada que tiene un departamento de 2 dormitorios alquilado, por ejemplo, en 13.000 pesos, 14.000 pesos, y esa jubilada que no requería hasta ahora inscribirse en el monotributo y tenga que inscribirse en el monotributo, bueno, es probable que con tan baja rentabilidad a eso hay que sumarle los impuestos que hoy paga cualquier propietario por inmueble, impuesto inmobiliario, impuesto a las ganancias o bienes personales cuando es el caso, se le suma este tipo de, evidentemente esto se puede trasladar lamentablemente a los alquileres, ¿no? Al costo del alquiler. Qué lástima, Stanislao, qué lástima. Una mala noticia. Bueno, gracias. Stanislao, gracias por acompañarnos. Por favor, gracias por la invitación. Que esté muy bien, el presidente del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Mendoza.